El apoyo que se le dio al Plan de Iguala fue masivo y para junio de 1821 prácticamente toda la Nueva España se había unido a él. Pero no todo fue fácil, ya que el 5 de julio de 1821 los opositores al plan dieron un golpe de estado y destituyeron al último virrey Juan Ruiz de Apodaca. Su lugar fue ocupado por el mariscal Francisco Novela, quien ya tenía muy poco que hacer como jefe político superior interino, porque la lucha de los absolutistas estaba prácticamente perdida. Además, ya se esperaba la llegada de O'Donoghue, quien arribó a Veracruz desde Cádiz a inicios de agosto de 1821. Hay historiadores que se refieren a O'Donoghue como un sevillano a quien el destino hizo virrey de un virreinato inexistente. El movimiento encabezado por Agustín de Iturbide adquirió un gran impulso desde el momento en que llega a Veracruz el jefe superior político y capitán general para la Nueva España, Juan de O'Donoghue, nombrado por las Cortes españolas para ocupar este cargo. Juan O'Donoghue es un liberal, es descendiente de irlandeses, por supuesto, pero es un sevillano muy vinculado con el comercio transatlántico. Eso es algo que no debemos olvidar. Juan O'Donoghue, su esposa, forman parte de las familias que tienen más intereses y más vínculos con Cartagena de Indias, con La Habana y con el puerto de Veracruz. Es decir, son familias de comerciantes, de gente que tiene este vínculo. En Veracruz imaginaban que don Juan de O'Donoghue llegaría con tropas, con dinero, para continuar y para enfrentar a los trigarantes. Y resulta que el señor, después de 61 días del viaje de Cádiz a Veracruz, llegaba sin dinero, agotado, sin tropas, y realmente la gente del puerto se quedó frustradísima. Cuando viene el último jefe político, capitán general de la Nueva España, Juan O'Donoghue, a sustituir al entonces virrey Apodaca, que ya había sido a su vez destituido por un golpe militar, se encuentran con los hechos consumados de que el territorio novohispano estaba ya prácticamente independizado. De inmediato, O'Donoghue empezó a darse cuenta de que no iba a poder hacer gran cosa y empezó a negociar con Santa Anna. Primero empezó a negociar con Santa Anna, incluso antes que con Iturbide. Y la negociación con Santa Anna además es interesante porque lo que le interesa negociar con Santa Anna es la salida de los capitales de los españoles. Le interesa que se abra el puerto, que haya comercio entre la gente del puerto y la gente que está en el campo afuera, y que pueda entrar la plata de los españoles y pueda ser embarcada para irse a España. En este contexto, cuando empieza a recibir noticias de que gran parte del territorio de la Nueva España ya se había pronunciado por el Plan de Iguala, él decidió negociar con Agustín de Iturbide, porque ya decía, ya todo está perdido, ya no hay nada que hacer. Los intereses personales y de grupo de O'Donoghue son mantener la unión. O sea, a O'Donoghue no le conviene una ruptura completa, le conviene, si ya hay ruptura y es inevitable la independencia, pero le conviene que se mantengan ciertos vínculos, porque claro, él está inmerso precisamente en estas redes transatlánticas. O'Donoghue tenía un dilema. Por un lado, deseaba conservar la relación entre las dos naciones, pero también tenía que instaurar un gobierno constitucional en el país. Para ello, imitó la política diplomática de Iturbide y empezó a cartearse con él. La situación era crítica
y la salud de Juan de O'Donoghue empezó a deteriorarse debido a que el puerto era entonces un lugar muy susceptible a enfermedades y epidemias. Es una situación verdaderamente tremenda. El puerto tenía en ese momento, padecía fiebre amarilla, había vómito prieto. Es la peor temporada del puerto de Veracruz y además aquel puerto de Veracruz tan insalubre. Y esto sin duda tuvo un impacto en el ánimo de Juan O'Donoghue. Además, se dio cuenta de que sería casi imposible llegar a la capital debido a la decisión de los mexicanos de obtener su independencia. Por eso, decidió organizar una entrevista con Agustín de Iturbide en Córdoba. Y es ahí donde escribe a Iturbide para tener una reunión. Ese es un hecho importantísimo para la definición del futuro, incluso del Imperio Mexicano. Cuando él finalmente se comunica con Iturbide, Iturbide de manera muy hábil le indica que tiene que subir, que tiene que salir rápidamente de Veracruz, y O'Donoghue lo acepta, y lo acepta en parte por esto que estoy diciendo. El puerto estaba en unas condiciones verdaderamente lamentables, con muerte, suciedad, y él mismo venía de una situación en la que estaba padeciendo mucho. Entonces, para él subir a Córdoba pues fue una bendición. Entonces, Iturbide ordenó que recibieran a O'Donoghue con una gran escolta en la entrada de la villa. Y así, acompañado por Antonio López de Santa Anna, O'Donoghue llegó a hospedarse justamente aquí, en el Portal de Ceballos, el 23 de agosto. Durante su encuentro, Iturbide pronunció las siguientes palabras: «Supuesta la buena fe y armonía con que nos conducimos en este negocio, creo que será muy fácil cosa que desatemos el nudo sin romperlo». Ya desde esa frase famosa de que se van a tratar de desatar los nudos sin romperlo, ya se habla de un negocio como una transacción y de un negocio que nunca se dice para quién es negocio, pero obviamente es muy probable que ya Iturbide se estuviera imaginando como primer emperador de este reciente imperio mexicano. Cuando llega a Córdoba, esto tenemos varios testimonios, en realidad O'Donoghue ya no hizo nada. No hizo nada. El Tratado de Córdoba es el tratado que presentó Iturbide. Utilizan el plan de Iguala, el proyecto de Iturbide, como base para ser ratificado en un tratado, en un convenio que hacen Juan O'Donoghue y Agustín Iturbide. Y eso, con ese programa de Iguala, Córdoba, en ese programa sancionado tanto por la voluntad de los criollos, como en este caso por la Suprema Autoridad Española en el reino, se consuma de alguna manera en forma fácil, ya y sencilla, en el mes de agosto y lo que queda de septiembre, la independencia de nuestro país. O'Donoghue, según algún testimonio, por allí únicamente quitó unas palabras que hacían referencia a él mismo como el gran héroe, el gran libertador, y O'Donoghue dijo, bueno, eso no hay que ponerlo, pero no intervino más. No intervino más. Así, se firmaron los Tratados de Córdoba, mediante los cuales se convino la independencia de la Nueva España el 24 de agosto de 1821. Por España, firmó el teniente general Juan O'Donoghue, en nombre del rey de España, y por los insurgentes, Agustín de Iturbide como primer jefe del ejército trigarante. Los Tratados de Córdoba son un documento fundacional de la nación mexicana, junto con el Plan de Iguala y el Acta de la Constitución, por mencionar los dos más importantes. Y bueno, definitivamente es un documento trascendental en ese momento, que es firmado, como se sabe, por Agustín de Iturbide y el capitán general nombrado recientemente, Juan O'Donoghue. La base del Estado mexicano. Nacimos estructurados por el Plan de Iguala y por los Tratados de Córdoba. Sobre todo el tratado significa la aceptación de la máxima autoridad de la América septentrional al proyecto presentado por Iturbide en Iguala. Para O'Donoghue, el firmar los tratados simplemente legitimaba hechos ya consumados. Ya no había marcha atrás, porque la independencia era inevitable y no había fuerza en el mundo capaz de contrarrestarla. El propio Iturbide señala que le sorprendió mucho que O'Donoghue estuviera tan de acuerdo con lo que proponía.
Decía, es como si él lo hubiera hecho conmigo. Siempre se ha dicho que O'Donoghue no tenía facultades para la firma de estos tratados. Él lo hizo de manera deliberada porque no tenía otra opción. Las Cortes condenaron el hecho, el gobernador de Veracruz también lo condenó, incluso lo denigró, lo desconoció como autoridad y como español. Realmente para O'Donoghue lo que hizo fue algo intrépido. Los tratados de Córdoba reconocían la independencia de lo que sería un imperio mexicano, con una forma de gobierno monárquico constitucional moderado. Podríamos decir que la verdadera independencia de la Nueva España o de México se va a dar en Córdoba tras la firma de esos tratados. Y se distinguiría del de Iguala, por ejemplo, porque no se le da la importancia a la religión católica que se le había dado en el plan de Iguala, por ejemplo, ¿no? Ahí ya no se habla de la religión católica como obligatoria, ni se habla de mantener los privilegios de la Iglesia. Solo por mencionar un aspecto, digamos, que lo distinguiría. Y bueno, obviamente se habla de que este territorio americano sería independiente y soberano, ¿sí? Y se llamaría Imperio Mexicano. Si ves el plan de Iguala, habla de la América septentrional, no habla todavía de México. Es el Tratado de Córdoba el que le va a dar nombre a la nueva nación y la va a llamar Imperio Mexicano Constitucional. Se respetaba las propiedades y digamos, la decisión de los ciudadanos europeos, españoles, para decidir en dónde se quedaban y una vez que decidieran, pues se quedaban o se iban. Sin embargo, a los empleados o militares desafectos a la independencia, por ejemplo, no se les daba ese privilegio y se les daba un plazo para irse del país. Trascendentemente en este documento, se consideraba también la formación de una junta provisional gubernativa y el nombramiento de los miembros de la regencia encargada del poder ejecutivo. Esta, a su vez, convocaría a elecciones generales para diputados a Cortes. O'Donoghue explicó su presencia en la Junta Provisional Gubernativa con el argumento de que era la única manera en que podría influir a favor de los intereses de España. Además, dijo que el tratado firmado en Córdoba no solo era necesario, sino también racional, justo y equitativo. Sería interesante que a pesar de que en ese momento ese documento no fue reconocido por España, se le valore históricamente y se le ponga al mismo nivel que los otros documentos, porque siempre ha sido un poco como no se le ha dado la importancia, digamos, que merece históricamente. Entonces ponerlo en su justa dimensión el documento, y porque además de que es un hecho histórico, digamos, importante, un hito en la historia de Córdoba y su región, entonces no podemos ignorar ese documento ni ese hecho que definitivamente marcó un parteaguas, ¿no? en la historia nacional. La plataforma sobre la que se construye todo el edificio constitucional del Estado mexicano en su nacimiento es la Constitución española. Encima de esa Constitución se erige el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, pero no en contra de la Constitución, sino encima de la Constitución. Entonces, ese triángulo, Constitución, Plan de Iguala, Tratado de Córdoba, forma pues la plataforma de inicio del Estado mexicano. Los tratados son la materialización, digamos, en términos diplomáticos del Plan de Iguala, ¿no? Y son el paso, pues, inmediatamente previo. Si no me equivoco, son 6 meses exactos los que hay entre el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Uno es el 24 de febrero y los otros son el 24 de agosto. El Tratado de Córdoba es muy importante. Se ha querido ver el Tratado de Córdoba de una manera un poco secundaria respecto al Plan de Iguala. No tiene nada de secundaria. El Tratado de Córdoba es un acuerdo entre el último capitán general de la Nueva España, jefe político superior del Reino de la Nueva España, y el jefe de la Trigarancia, el primer jefe del ejército de las 3 garantías. Un tratado que efectivamente ratifica en mucho al Plan de Iguala,
lo corrige en alguna otra cuestión, pero le da mayor certeza al programa político establecido en Iguala por Iturbide. Es muy interesante, por un lado, digamos, darle esa importancia a este documento histórico, distinguirlo del plan de Iguala y también ponerlo al mismo nivel que digamos, los tres, el plan de Iguala, los tratados de Córdoba y el acta, digamos, de independencia. O'Donoghue se mantuvo defendiendo la causa mexicana, mientras que al gobernador de Veracruz, José Dávila, le parecía inconcebible que el propio capitán general ejerciera su autoridad para poner a disposición de Iturbide todas las plazas del reino y proclamara la independencia de sus territorios. Lo que está ofreciendo Iturbide, pues es, ahora sí que en bandeja, ¿no? O sea, una confederación de naciones, un control del Atlántico entre España y la Nueva España, con el Golfo de México como centro. Es decir, está creando realmente un puente político, comercial, militar entre ambas naciones independientes. El Tratado de Córdoba tiene también esta enorme novedad. Es un tratado que establece la paz, que establece un acuerdo, no con un rebelde, no con Iturbide como un rebelde, sino con Iturbide como jefe del ejército imperial mexicano. Es decir, se está haciendo un reconocimiento de facto de la existencia de un país independiente. Y es así como Iturbide logra un triunfo extraordinario, porque de esta manera tuvo la legitimidad para decir, bueno, la autoridad enviada de España ya nos reconoció, ya nos ratificó, y por lo tanto, pues seguimos adelante. Mantuvieron el asunto del tipo de gobierno, ¿no? La monarquía moderada, constitucional, que iba a estar formada por Fernando VII, por su hermano o por alguno de los infantes de la casa reinante en España. Y ahí sí queda muy explícito de que primero se va a invitar al rey Fernando para que ocupe este imperio. En segundo lugar, a los hermanos, a los infantes y demás, de manera sucesiva. Y ya si ninguno de ellos quería venir a la Nueva España, entonces el Congreso Constituyente nombraría a un sucesor, que igual podría ser de México o de una de las casas reinantes de Europa. De esta manera, Iturbide aumentó astutamente sus posibilidades de ser electo emperador de México, pues sabía perfectamente que el rey de España no aceptaría la independencia de un imperio en América y que ningún miembro de la familia real española aceptaría venir a territorio americano para convertirse en monarca de un imperio absurdo. Ese artículo que se modifica en el Tratado de Córdoba respecto al plan de Iguala para que el Congreso nombre a quien crea emperador de México, pues no necesariamente va dirigido a Iturbide. Eso es explicar las cosas por lo que pasó, ¿no? Como así fue, entonces ya estaba visto. Obviamente siempre se ha hablado que esta era una manera un poco velada de que en un momento dado Iturbide llegara al poder como emperador. En 1821 en Córdoba se propone que sea el Congreso el que nombre si la dinastía reinante española no acepta el tratado. Con lo cual se abren también las posibilidades, y es la hipótesis que estoy trabajando, y también ya Lucas Alamán la plantea en su libro, que haya sido uno de los descendientes de Moctezuma, el conde de Moctezuma, que es muy amigo de O'Donoghue, que está en España y que curiosamente por esos meses viajó hacia Estados Unidos. Ya están en Estados Unidos cerquita. Entonces, no necesariamente están pensando en Iturbide, sino realmente están pensando quizás en una dinastía española, pero mexicana. La misma idea que tuvo Guadalupe Victoria cuando se autopropuso ser emperador de México. Un criollo, insurgente, soltero, que se case con una indígena de noble descendiente de Moctezuma, o sea, yo, Guadalupe Victoria. Es decir, están jugándose las barajas, pero decir ya que Iturbide el 24 de agosto de 21 ya se abre la puerta para hacerse emperador, para mí es demasiado. Y en todo caso, ya tratándose de hipótesis,
¿Y por qué no el mismo Donojú? El 13 de septiembre de 1821 se realizó la entrevista entre Novela y O'Donoghue en la hacienda La Patera, cerca de la villa de Guadalupe. Ahí Novela estuvo de acuerdo en entregar el mando tal como decía la ley. También se acordó un armisticio para la entrega de la capital y la salida de las tropas realistas. En septiembre 27 de 1821, la victoria, les presumo, 16,000 hombres mete. El trigarante arremete en desfile que preside don Agustín de Iturbide con garbo y con actitud, al lado de O'Donoghue con grandeza que se mide. El 28 de septiembre de 1821 se instaló una Junta Provisional de Gobierno, encargada de redactar el Acta de Independencia, así como de integrar un Congreso que decidiera la forma de gobierno para el país. Iturbide ponía fin a la etapa de conflictos en que estuvo inmersa Nueva España para darle su libertad tras 11 años y 11 días del primer grito de independencia. ¿Qué dice el Plan de Iguala? Se va a establecer una junta, va a ser una junta provisional gubernativa. Ese es el primer gobierno de México. Lo que ahí dice Iguala va a ser esa junta. Son los firmantes del del Acta de Independencia, esos miembros de la junta, porque lo fija el Plan de Iguala, dice, serán los primeros. Y es la junta que todos quisieron. Hay quienes afirman que con este hecho quedó consumada la independencia, pero con los tratados de Córdoba y luego con la entrada de Iturbide a la ciudad y luego la declaración de independencia, ese proyecto es un proyecto muy distinto en términos políticos, en términos sociales, del proyecto de Hidalgo y Morelos. Y en ese sentido yo creo que el término de consumación no es el término adecuado. El rechazo al Tratado de Córdoba dejó al garete el proyecto. Entonces se trató de recomponer en el año de 22 mediante la coronación de Iturbide. Pero esta ya también provoca problemas. Entonces empieza la lucha por los poderes. Pero no es la lucha de Iturbide contra el Congreso. Es la lucha también del Congreso contra Iturbide. Es la lucha de los poderes. Lo dice Lemaur desde Veracruz, que el error de Iturbide había sido proclamarse emperador y por lo tanto se había convertido en el enemigo número 1 de la monarquía española. Los insurgentes también se sintieron traicionados, las diputaciones provinciales también se sintieron traicionadas y al final se quedó solo. por su parte, Fernando VII regresó al trono de España en 1823 y no reconoció ni la independencia mexicana, ni el Plan de Iguala, ni los tratados de Córdoba. Y los realistas partidarios del absolutismo continuaron en San Juan de Ulúa hasta 1825, lo que podría poner en entredicho la independencia mexicana.